forma diferente de exponer, ¿no? Ahora con los medios electrónicos que afortunadamente se facilitan, pero no es por una razón muy agradable, ¿no? Que es una etapa de contingencia muy, muy agresiva en la que estamos pasando todos, ¿no? Pero bueno, hay que buscar la forma y buscar el cauce para que las cosas se den. Muchas gracias, Miguel. Y gracias a todos por su participación. Voy a subir una presentación, si me permite nada más un minuto en lo que se carga. Listo, ahí está. No sé, yo creo que la mejor manera para la exposición, y se los propongo a todos los participantes, es, hay dos etapas principales, una muy pequeña que son generalidades de las FEDECHOS, va a ser unos cuantos minutos. Sin embargo, ya cuando entremos en materia de los cumplimientos a la regla 3221 de comercio exterior, al ser requisitos muy variados, muy distintos, pueden generar muchas dudas. Yo creo que puedo abrir unos minutos entre cada uno de estos requisitos. Yo les iré informando para cualquier pregunta que en dado caso pudieran tener, a fin de que no se queden las preguntas hasta el final y a lo mejor van a ser muy variadas y de muchos temas, ¿no? Más vale enfocarnos en cada uno porque sí es algo complejo, es algo complicado más bien en razón a que son muchos requisitos los que pide la Secretaría de Economía cumplir. Entonces vamos empezando con la presentación. Primero, pues antecedentes básicos. Primero que nada, pues un fedatario público, notario corredor público, está facultado para llevar a cabo estas fedechos que pide hoy por hoy la Secretaría de Economía. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, primero, como fedatario público, tenemos que tener bien acreditada la personalidad de la empresa que nos lo solicita, lo cual pues, es algo muy natural en cualquier contrato, en cualquier participación ante un fedatario público. El alcance jurídico de la FEDECHOS, bueno, el fedatario público está investido por la autoridad competente, en su caso, los notarios aquí en el gobierno del Estado y los fedatarios, los corredores públicos por la federación, se les otorga fe pública. Entonces, lo que se plasma en un acta expedida por un fedatario público se tiene como cierta, salvo prueba en contrario. Entonces, el alcance jurídico es dar certeza de hechos que suceden, que están a la vista del fedatario público. Hago esta pregunta a lo mejor como un poquito muy coloquial el punto de ¿se puede modificar una fe de hechos? Realmente no. O sea, realmente lo que un fedatario ve en el momento, en la visita que da a la empresa, me voy a enfocar exclusivamente a estas fe de hechos, es lo que se tiene en ese momento. Entonces, sí es importante ponerlo en perspectiva por los puntos que más adelante voy a tocar, ¿no? ¿Qué es lo que busca la Secretaría de Economía? Aquí se me borró esta parte, pero básicamente la Secretaría de Economía lo que nos ha comentado y nos informó es quiere tener la certeza de que las empresas IMEX existan, que no se esté mal usando el programa IMEX. Se han encontrado, encontraron empresas fantasmas o empresas que rentaban IMEX. Entonces, el ahorro que tenían estas personas indebidamente era mucho dinero, importaban bajo el amparo IMEX sin el pago de ciertos impuestos y ya no lo reportaban. Ya cuando la autoridad se daba cuenta para bajar el IMEX autorizado, pues resulta ser que ya había desaparecido la empresa, entonces volvían a abrir otra, entonces era un descontrol. Entonces,
postura de la Secretaría de Economía en la Dirección de Comercio Exterior es básicamente desconfiar de todos. Entonces, ese es el fondo del asunto, uno de los fondos del asunto, ¿no? Quieren tener la certeza de que las empresas existan, que estén operando correctamente, que la mercancía que se importe temporalmente al país sea la misma que salga o se importe definitivamente cuando y se paguen los impuestos, vamos, que sea un control fiscal correcto. Entonces, por eso es lo que está buscando la Secretaría de Economía y aunado a la austeridad de este nuevo gobierno, bueno, ya nuevo, tiene 1 año y meses, hubo recorte personal y ya no tenía personal para hacer las visitas que hacían anteriormente la Secretaría de Economía a las empresas IMEX. Entonces, trasladó esta responsabilidad a los fedatarios públicos. Entonces, investidos de fe pública, vaya la redundancia, ¿no? Ahora sí vamos a entrar a los temas principales que tenemos que tener en cuenta al momento de llevar a cabo una fe de hechos para IMEX y cumplir con los requisitos que pide la regla 3221. El primero, y lo leo textualmente como en la regla, es la ubicación del o los domicilios en el que se llevarán a cabo los procesos productivos o de servicio, incluyendo aquellos en los que se mantenga mercancía importada al amparo del programa, señalando las características, condiciones, detalles de las instalaciones, superficies de metros cuadrados y agregar anexos fotográficos. ¿Sí? Los puntos principales que hay que considerar es que la identificación del inmueble la tiene que dar el fedatario, manifestar que se encuentra en la ubicación, para eso tener adminiculado con algún comprobante de domicilio si es que fuera necesario, o alguna imagen fotográfica de los señalamientos viales, etcétera. Así dar la certeza de que estamos en el domicilio. Ahora bien, el domicilio debe de coincidir con los documentos soporte, es decir, cuando yo acredite que tengo la posesión de un inmueble a través de un contrato de arrendamiento, a través de una escritura, etcétera, debe de coincidir ese domicilio al 100% con el alta del establecimiento del SAT. ¿Y esto por qué? Porque considera la Secretaría de Economía como fuente fiable los domicilios registrados en el SAT. ¿Ha generado mucho problema esto? Sí, porque las bases de datos del SAT no están totalmente o al 100% integradas los códigos postales, las calles, a veces no coinciden los nombres de los fraccionamientos. Entonces, eso es importante considerar de que tiene que estar empatado todo. Si hay alguna diferencia en uno de ellos y se agregan al acta, que son documentos que se deberían de agregar, la Secretaría de Economía los puede observar. Entonces, sí es un tema no menor y que se tenga que considerar. Como siguiente punto es incluir un plano para identificar un croquis, vamos, de la ubicación en la que se está, identificar lugares de almacenaje, lugares donde está la mercancía importada, que esa es la parte más delicada que pide la Secretaría de Economía considerar y dar fe de que existe, ¿no? Y así como el proceso productivo que se lleva a cabo. Dar fe o incluir lo que es la funcionalidad de las instalaciones, verificar que tengan servicio de agua, de luz, que los que sean necesarios para la operación. Y eso saco a colación lo que comenté en 2 filminas anteriores, en el sentido de que la Secretaría de Economía no quiere que veamos una bodega vacía, totalmente apagada, sin servicios de luz, ni de agua, ni de nada, y resulta ser que nada más es una pantalla. Quiere ver que sí esté funcionando o que vaya a funcionar. Es importante que el fedatario público incluya las características físicas del inmueble, descripción, fachada, superficie construida, entradas, salidas, para darle certeza de que la ubicación esté bien identificada. También incluir si hay áreas de carga, de descarga, bodegas, oficinas, comedor, baños, etcétera, ¿no? Y identificar la superficie en metros cuadrados que se tiene. Aquí son unos ejemplos y hago una precisión. Todas estas fotografías no son tomadas por mí, son tomadas de internet. Entonces son información pública. No digo, por si hay algún cliente que haya dado una fe de hechos, no estoy tomando ninguna foto que yo haya tomado al interior. Y lo comento porque hay veces que sí me piden ser muy, muy cauto con las fotos que se toman,
porque van a llegar a terceras personas y hay empresas que son de alguna forma muy celosas o restrictivas en cuanto a la información de su estructura interna. Son ejemplos de todos estos información que les acabo de dar. Es importante que el fedatario tome las fotos y sean incluidas en la fe de hechos. Este es el primer inciso de la regla 3221. No sé si aquí, y abro micrófonos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hola Alejandro, una duda. Sí. Cuando hablas de manifestar los metros cuadrados de superficie de la bodega, ¿lo haces por el dicho de quien te contrata o realmente pides algo que te justifique la superficie? Mira, no es tomar medidas, creo que es el dicho no creo, es el dicho de la persona que me recibe. Sin embargo, sí es importante que sea consistente. Por eso el tema del plano es importante. Entonces, si hacemos un cotejo entre el plano que me están dando, que tiene alguna superficie, seguramente va a venir incluida, que se recomienda que venga, ya va a estar relacionado con lo que te comente la empresa. Gracias. Ok, bueno, continuamos con el siguiente requisito. El estatus de la posesión del inmueble, así como documento que lo acredite. Sí, adelante, Diego. No, ok. El estatus de la posesión del inmueble y documento que lo acredite. Es importante acreditarle a la autoridad que existe un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, etcétera. Inclusive un título de propiedad del inmueble. Lo que sí es importante es que sea legible, ¿sí? Que sea vigente en el momento de la firma y que por lo menos tenga un año posterior de vigencia en caso de un arrendamiento. Es decir, si ahorita al fedatario le presentan un contrato de arrendamiento que se vence dentro de 8 meses, híjole, mejor renuévanlo. El momento en que lo agreguen, todavía correr el proceso, todavía subir un par de semanas más en lo que ingresan, o una semana en lo que ingresan todo el trámite, o sea, ya los 9 meses no dan, menos les van a autorizar, se va a rechazar. Entonces es importante que entonces el cliente pida una renovación de contrato, ¿sí? Para que se amplíe por lo menos un año, que ese es el criterio que está tomando ahorita Secretaría de Economía. Es importante que esté firmado, que se lo muestren, que se agregue una copia a la fe de hechos, ¿no? Y que sea consistente los domicilios. Como lo comentaba inicialmente, tanto el contrato de arrendamiento como el alta de establecimiento del SAT. Y en su caso no es indispensable un contrato comprobante de domicilio, pero a veces sí, cuando se trata, por ejemplo, de una escritura, ¿no? Una escritura que te diga lote 5 de la manzana 8, pues realmente no te dice nada y no te dice un domicilio. Entonces hay que generar más documentos que la Secretaría de Economía tenga la certeza de que sí es el domicilio en el que se está actuando. Es importante decirlo, aunque uno es fedatario público y uno diga que sí está en el domicilio, ya verifiqué, etcétera, hay que soportarlo para que la Secretaría de Economía tampoco cuestione al fedatario. Es algo con lo que nos tenemos que enfrentar y es algo con lo que tenemos que tratar de solventarlo, ¿no? Anticiparnos. No sé si sobre esto tengan alguna duda. Ok, adelante, seguimos. Ok, es importante, lo que dice la regla es que hay que mostrar en la fe de hechos un inventario de la maquinaria, equipo, mobiliario mediante el cual se realiza el proceso productivo de los servicios o de servicios. Se debe de agregar anexo fotográfico y la documental respecto a la legal posesión. Es importante nada más hacer la precisión.
Aquí los consejos o tips que deben de tener las empresas y en dado caso los fedatarios antes de llevar a cabo la fe de hechos, pues es confirmar que la empresa tenga un buen control en el inventario de la maquinaria. Es decir, ha habido ocasiones que me ha tocado verificar que son 30, 40 máquinas y realmente pudiera ser un proceso relativamente sencillo si hubiera un orden, un control, un Excel empatado con los documentos, soportes de las facturas, los pedimientos de importación o cualquier otro que pudiera acreditar la legal posesión de esa maquinaria. Y de esa manera llegar a la fe de hechos. Ahorita te contesto, Ana Karina. Si quieres, nomás termino este tema y ahorita me regreso. Y es importante que esté bien relacionada toda la maquinaria porque es esa maquinaria que hay que acreditar la legal posesión, que el fedatario público vea que es una factura, que es esa maquinaria y que pueda tomar fotos para agregar. Ahora bien, puede haber empresas con una cantidad de maquinaria que no terminas en varios meses en hacer un inventario, ¿no? Y vaya, a lo mejor lo puede tener lo más ordenado posible. Ya nos pasó con una empresa que eran, no sé, 3, 4 mil empleados, una cantidad de maquinaria que en pedimentos de importación podían llenar 3 cajas. Es impresionante la información que se pueda documentar. Sin embargo, tomamos el criterio en ese momento, estoy hablando de antes de que salga la regla, todavía trabajamos bajo el oficio que sale publicado en julio. Y tomamos la decisión de tomar las maquinarias más representativas para el proceso productivo. De esas miles de máquinas, tomamos 13 que eran las más grandes, eran las que pudieran acreditar que el proceso productivo se iba a llevar a cabo. Se llevó a cabo la fe de hechos y afortunadamente en ese inter empezaron a salir criterios más definitivos por parte de la Secretaría de Economía, confirmando ese mismo criterio. Entonces es importante aclarar que en el caso de que hubiere una cantidad de maquinarias importante, que sea inviable una fe de hechos de un día, de unas horas, el fedatario público podrá designar o verificar de la lista, esa lista sí se tiene que entregar de la maquinaria, y definir, oye, muéstrame X máquina que está en la lista, muéstrame el pedimento de importación o la factura de esta máquina si es nacional y quiero tomarle fotos. Entonces, la empresa tiene que llevar al fedatario a esa máquina, ¿no? Entonces, sí es importante que en dado caso, fedatario o empresa, pues verifiquen cuál es la maquinaria más representativa que pueda generar una producción y que de cualquier manera el fedatario pueda elegir alguna otra que esté en la lista. Ese es aleatorio. Es importante identificar de manera ordenada la maquinaria, validando la cantidad, marca, modelo, serie, especificaciones técnicas que se esté inventariando. Ok, y el tema del gran número de maquinarias, eso ya lo comenté. Y esto es otro tema bien importante. Nos ha tocado ir a empresas IMEX, pero donde el proceso productivo o la mercancía importada temporalmente corresponde a un proceso, una etapa, un proceso mínimo de toda la planta en su conjunto. Es decir, vamos a suponer, producen carros y nada más van a procesar baterías para carro bajo el esquema IMEX. Bueno, el inventario de maquinarias, el inventario de mercancía importada, toda la información de la fe de hechos, inclusive la zona o el lugar o las fotografías del proceso productivo de la maquinaria, va a ser exclusivamente de ese proceso productivo que tenga relacionado con el IMEX, ¿no? Entonces, no tiene que ser de toda la empresa, nomás fotos de fachada y de las características del inmueble sí, pero de la etapa del proceso productivo que implique mercancía IMEX es de la que se tiene que enfocar la fe de hechos, ¿sí? Eso es importante para considerar. Aquí son unos ejemplos de foto de maquinarias. Tomar fotos del placa número de serie, el pedimento de importación o factura, etcétera. Sobre esto, voy a contestar rápido una pregunta que me hace Ana Karina García sobre el tema de las preguntas.
Ok, me están haciendo dos preguntas. No puedo, dice, del tema anterior del contrato de arrendamiento o comodato, me preguntan que si hay un requisito de que tenga que estar ratificado en fedatario. No. No hay un requisito para el cual, son documentos privados, ya es voluntad de las partes ratificarlo. Ahora, si lo tuvieran, pues mejor, le dan más certeza, pero no es un requisito. Lo hemos presentado en la mayoría de los fedechos que hemos elaborado con documentos privados de contrato de arrendamiento y no hay alguna observación de la Secretaría de Economía de que deba de estar ratificado. Y Edgardo Escalante, cualquier fedatario puede realizar este proceso de revisión, no tiene que estar autorizado por la Secretaría de Economía, cualquier fedatario público. No hace un distingo la regla en que tenga que estar certificado por la Secretaría de Economía o algún requisito previo. Aquí lo único es que sea fedatario público y que tenga facultades suficientes. Ok, de nada, vamos. Del tema de la maquinaria, no sé si tengan alguna duda. Créanmelo, imagínense alguna duda porque cuando lleguen a alguna fe de hecho les va a salir. Es muy complejo el tema de los inventarios de maquinaria y sí es importante llevar un orden, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir al siguiente punto, al siguiente tema. Descripción detallada del proceso productivo. Aquí yo desglosé lo que es la regla. Debe de empezar por iniciando de la descarga de los insumos, haciendo el recorrido por todo el proceso hasta el área de embarque. Debe de incluir empleados involucrados en cada etapa del proceso, de inicio hasta el proceso de embarque. Se debe anexar soporte fotográfico. Esto es bien importante y ha sido un dolor de cabeza para muchas empresas porque no lo tienen a lo mejor tan preciso. Nos han tocado que nos llegan los procesos productivos y no cumplen con los requisitos previstos por la regla. Si lo recibimos así, el fedatario público lo puede recibir. No hay ningún problema por el fedatario público. Al final de cuentas, la fe de hecho es de ustedes. Ustedes le quieren transmitir a la Secretaría de Economía toda su información de acuerdo a la regla y el fedatario público pues da fe de recibirla. Eso es a lo que voy. Entonces, sí es importante que lo que ustedes le quieran dar a la Secretaría de Economía a través del fedatario sea lo más completa posible. Entonces, sí es importante que en el proceso productivo venga la descarga de los insumos bien precisada, bien aclarada, los tiempos que lleva las personas involucradas en cada una de las etapas, el recorrido de llegan las cajas, llegan las maquinarias, se deja en un almacén previamente establecido, se hace un proceso donde un montacargas los baja del camión, los entrega al almacenista, el almacenista lo recibe, los inventaría. En ese proceso ocupamos 3 personas y es un proceso de 2 horas. Siguiente etapa. Cuando entra el proceso de producción, se manda acá, se desempaca, se ingresa a la máquina, etcétera, se hace un planchado, un trefilado, dependiendo del tipo de producto. Y en ese proceso, en esa etapa, son tantas personas, tantas horas, y sigue el proceso. En esta otra etapa hay un doblez, un corte, un pintado, etcétera. Entonces, sí es importante que sean muy precisos en las etapas, porque por eso puede haber una observación, requerimiento de información, inclusive rechazo por parte de economía. Y es importante que obviamente sea consistente con la información última que les vamos a pedir, que es el tema laboral, el tema de los empleados. Ahorita entramos en ese tema, pero sí es importante que sea consistente toda la información que se le entregue al fedatario público. El tema de los empleados involucrados pareciera algo muy simple porque pues, es que es un proceso muy sencillo y nada más ocupa una persona. Bueno, hay que justificar por qué es una persona, ¿sí? Hemos hecho fedechos donde hay un solo empleado y pues la empresa cuando se le cuestiona, oye, pues tienes que justificarme por qué es un solo empleado en tu proceso productivo. Bueno, pues que nada más es una grúa y la subo al camión el producto y el camión se va. Entonces realmente no se ocupa más. Bueno, pues tampoco se tiene que contratar más gente nomás por justificar que debe de ser más gente, ¿no?
Hay un tema importante. Inicialmente, antes de que se saliera la regla en diciembre de 2019, estas fedechos hacían al amparo del oficio emitido por la propia Secretaría de Economía y Comercio Exterior, emitida a finales de junio. Y no pedía el proceso productivo más que lo pedía por criterio, porque nos dijeron pídelo, pero no es un requisito que venga en el oficio. Bueno, pues lo incluyeron en la regla. Bueno, como viene en la regla, se empezaron a hacer fedechos de bodegas de servicio o bodegas de ampliación de IMEX de domicilio, donde nada más va a ser una bodega, no va a haber un proceso productivo per se. Sin embargo, y no se pedía un proceso productivo, precisamente por eso, porque no hay una transformación de una materia prima. Sin embargo, la Secretaría de Economía tomó el criterio de que aun cuando es bodega, exista un proceso productivo. Que eso significa que, muy sencillo, llega el montacarga, sube carga y lo pone en su área de almacén. Se va al producto, llega el montacarga, lo sube al otro, lo saca a la puerta y lo sube al camión. Entonces sí es importante que también en las bodegas tenga un proceso productivo, no dejarlo en, en el criterio de no requerir proceso productivo porque no existe alguna transformación. Tome nota del tema del proceso productivo porque al final el tema de las submaquilas también es un tema que se debe de tomar en cuenta y es un criterio relativamente nuevo para considerar. Este es un muy simple ejemplo de proceso productivo. Etapa 1, su descripción, fotos de evidencia, que en este caso cuando son domicilios que todavía no están autorizados, todavía no están operando, pueden utilizar fotos y hacer la observación que son fotos de su planta original. Entonces, no pasa nada. Personal asignado y el tiempo de la etapa. No sé si tengan hasta ahorita alguna duda. Ok, bueno, seguimos entonces. El tema de la descripción de la mercancía a importar de manera temporal y la descripción del espacio físico donde se almacenará la misma. Es importante acreditarle a la Secretaría de Economía cuál es el producto IMEX que vamos a importar, cuál es la fracción arancelaria que tenemos que importar en un futuro de manera temporal. Es importante definirlo y es importante tenerlo claro. ¿Y esto por qué? Porque he escuchado que hay empresas que, porque ya tienen su IMEX, lo empiezan a utilizar para unas fracciones arancelarias que no aplican. Entonces, digo, ya es un tema de cada uno de los clientes. Para efectos de la fe, de hecho, las fracciones arancelarias de los productos que el cliente vaya a importar en un futuro son las que vamos a agregar al acta. No podemos nosotros incluir más o incluir menos. Esa es la información. Igualmente, hay que identificar el espacio físico donde se va a almacenar. ¿Por qué? Porque la empresa necesita, la Secretaría de Economía necesita saber que esté diferenciado de alguna manera en el proceso que se pueda diferenciar en una visita, esto es importado y esto es nacional, o importado definitivo. Y sobre todo eso también agregar soporte fotográfico. Es bien importante el soporte fotográfico, aunque no lo crean, la Secretaría de Economía ha observado fotos y lo sé por otros clientes, que afortunadamente a mí no me ha pasado, pero sé que la Secretaría ha visto fotos y a veces comentan que no se les hace creíble que las fotos, porque los empleados parece que están posando y no están trabajando. Ahorita vamos a ver más adelante el tema de los trabajadores, pero sí es importante nada más considerar esos sutilezas, ¿no? Si lo podemos llamar de alguna manera. Son ejemplos. Es importante también identificar los espacios. No es un inventario que tengamos que hacer nosotros, no tenemos que dar fe de que hay 8,324 tornillos, etcétera. Es la información o la información que nos da el cliente y es la que debe ser consistente con las fotos. A final de cuentas, el último validador de este trámite va a ser la Secretaría de Economía.
Estos son ejemplos de planos, donde podemos identificar, esta es la zona donde va a estar la mercancía importada temporalmente y por ende ya tiene su zona. Y si vea una inspección del SAT o de la Secretaría de Economía, que sea consistente con lo que se mostró. Solo en algunos casos nos tocó trabajar sobre unas bodegas muy grandes, que dan servicio de entrega just in time a las maquiladoras, donde no tienen una zona específica para producto nacional y producto importado temporalmente. ¿Por qué? Porque puede ser que en ciertos momentos del mes exista 90% de producto importado temporalmente y 10% de producto nacional. Y en otra parte del mes sea la inversa. Entonces no se le puede designar un área específica porque tendríamos que rentar 2 bodegas, lo cual económicamente no es viable. Sin embargo, esa empresa lo que nos compartió fue el proceso, vaya, ahora sí, un proceso muy específico, muy detallado del proceso productivo del almacén, de la administración del almacén. Eso le daba la certeza a economía que la mercancía, aunque fuera importada temporalmente o nacional, estaba plenamente identificada. Había controles muy estrictos de orden de almacenamiento que que si se practica al pie de la letra, era prácticamente imposible no distinguir un producto del otro al momento en que se busquen sus bases de datos. Entonces, se nos presentó esa situación, la manejamos de esa manera y fue satisfactoriamente aprobado por la Secretaría. No tuvimos una observación en ese rubro. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahorita? Ok. El siguiente requisito que dicen en caso de contar con mercancía importada de manera temporal o para proceso de su manufactura, se deberá tener un inventario de de dicha mercancía y soporte fotográfico. Es importante y hay que recalcar que la mercancía que ya está importada y está en el domicilio, ya debe existir un pedimento de importación temporal. Pero sí es importante que esa mercancía sea de la que esté autorizada a importar temporalmente en ese domicilio. Y hago la precisión porque voy a tratar de buscar por aquí un artículo, ahorita se los comparto, de lo delicado o gravedad de lo que se puede prestar a este tema. Por normatividad de comercio exterior y de IMEX, uno como empresa maquiladora o empresa IMEX solamente puede tener la mercancía importada temporalmente en el domicilio autorizado. Tan es así que cuando sale del domicilio para un proceso de submaquila hay que pedir autorización y pedir la autorización y pedir el registro de ese submaquilador para poder tener la certeza de que esa mercancía importada temporalmente vaya a otro domicilio distinto. ¿Por qué? Porque si no estás incumpliendo a la regla de IMEX, de que debe estar solamente el domicilio. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, ahorita se las muestro en un momentito. Permítanme un segundito. Que no son cosas menores. Una es el perjuicio económico que va a tener la empresa porque le pueden dar de baja su IMEX. Si el featario le dicen, esta es una mercancía que la tenemos aquí importada temporalmente, este domicilio no ha estado de alta, es una ampliación de domicilio, pero aquí hay X cantidad de mercancía. El fedatario público va a dar nota, va a tomar fotos, le van a dar la información, la va a agregar al acta y le va a mandar a la Secretaría de Economía. ¿Qué puede decir la Secretaría de Economía? Que tienes mercancía importada temporalmente en un domicilio no autorizado, ¿sí? Y te quedas sin IMEX. O sea, te pueden dar de baja el IMEX, lo cual prácticamente te dejan la posibilidad solamente de importar de manera definitiva, lo cual el perjuicio económico va a ser mucho mayor, ¿no? Sin embargo, hay
hay otra consecuencia, que es la que les voy a mostrar aquí, prefiero que lo vean directamente. Permítanme un segundo. Permítanme, se me cerró el archivo, pero ahorita se los comparto. Discúlpenme, se me perdió, pero miren, les voy a explicar. El artículo 103 del Código Fiscal de la Federación habla sobre los actos que se consideran contrabando, como es un delito federal. Y uno de las causas o de lo que se presume que puede ser contrabando es no utilizar, sacar mercancía importada temporalmente de su domicilio autorizado y sea extraído en otro. Entonces, si ustedes le dicen al fedatario, está esta mercancía temporalmente, aunque está autorizada para mi domicilio que está enfrente o mi planta principal, pues bueno, es el mismo IMEX, pues resulta ser que estamos dando fe a un delito. Entonces, es importante considerar, es trascendente este tema, por eso hago mucho hincapié en que no empiecen, y eso es uno de los últimos sugerencias, no empiecen a operar antes de que tengan la autorización de IMEX en ese domicilio. Trae consecuencias, el fedatario público va a dar fe de todo, va a entregar a la Secretaría de Economía y puede haber consecuencias. Para allá va mi punto principal. Es importante que coincidan las fotografías con la mercancía que se está mostrando. Y en dado caso, lo que sí hemos hecho para curarnos en salud es que cuando veo yo mercancía existente en una empresa, principalmente IMEX, me dicen lo que está aquí es importación nacional, perdóname, es importación definitiva o es producto nacional, y nos acreditan algunas
nos acreditan esa situación mediante los pedimentos y lo agregamos al acta. Más vale aclararlo a la autoridad, ¿no? Son ejemplos de facturas o de pedimentos de importación, no tiene mayor complejidad. No sé si hasta ahorita hay alguna duda. Dice Abraham, ¿cuántas referencias de domicilio autorizadas se pueden tener? Cada domicilio se debe dar de alta en el programa IMEX. Si tú tienes un programa IMEX en tu empresa, tienes que tener registrado un domicilio base, y cuando vayas a ampliar tu producción o a abrir una bodega donde vas a llevar mercancía importada temporalmente, tienes que correr el proceso de FEDECHUS. Y un tema importante, no podemos hacer los fedatarios públicos, o no es lo que pide la Secretaría de Economía a comentario expreso de ellos, una FEDECHUS única, donde va el fedatario y se traslada a 3 domicilios y nomás levanta un acta. Por orden y claridad, no es lo más recomendable, porque cuando le llegue al analista en Secretaría de Economía, se le va a hacer muy complicado ver los requisitos de 3 zonas diferentes, 3 domicilios diferentes. Se tiene que hacer una FEDECHUS por cada uno de los domicilios que se quieren dar de alta, o que que son objeto del trámite en cuestión. Okay, veo que están escribiendo, no sé si tengan alguna duda. Ok. Continuamos, y al final, como quiera, si hay alguna duda adicional, pues la comentamos con mucho gusto. El siguiente punto, en caso de que se cuente con una mercancía nacional e importada temporalmente, indicar cómo se distingue. Y esto hago énfasis de acuerdo al punto anterior. Es importante que cuando se pueda y se tenga bien la certeza de cuál es el volumen de mercancía importada temporalmente diferenciada de la nacional, que les identifique la empresa, que la empresa, ustedes como empresa, para los que son empresa, o los fedatarios públicos, que se les identifique una zona, ¿no? Un señalamiento, una cerca, pintado, etcétera, ¿no? Sí es importante que le quede claro a la autoridad, y tomar fotos de ahí. Eso sí es importante para que le quede claro. Fernando Luis González Santos, la maquinaria puede estar identificada en la FEDECHUS de forma genérica, como línea de producción para X, o debemos ser más específicos. Mira, ahí la respuesta la vas a tener en cuanto a la documentación que tengas. Si en la documentación con la que acredites la posesión, te la vendieron como una línea de producción con alguna especificación, y puedes identificar una plaquita, un número de serie, etcétera, puede ser la línea de producción. Sin embargo, lo más común es que vengan por partes diferentes, ¿no? Y si es así, te van a venir pedimentos diferentes y hay que acreditarlos e identificarlos. Lo más importante es que tengan la sensibilidad de que al momento de la FEDECHUS, o antes, ya cuando tengas tú identificada tu maquinaria, es precisamente que lo que le transmitas a la Secretaría de Economía le dé certeza. Si son pocas máquinas y le puedes separar para que vea las plaquitas, los números de serie, etcétera, y puedan tomar fotos, y todo está documentado en pedimento, pues hazlo por separado. Si es una línea de producción muy grande, pues a lo mejor se puede generar de manera integral, y como lo comentamos en un inicio, puedes tú separar, puedes identificar los componentes principales y sobre eso acreditar la posesión y así manifestarlo en el acta. Lo que es muy importante es la transparencia que le transmitas al fedatario público. Okay. Bueno, este es el tema de la separación de lo nacional con lo importado. Y entramos a un tema un poquito más diferente, más complicado, más, bueno, todo trae sus asegúnes, ¿no? El tema del personal es un tema que ha causado muchas dudas durante todos estos procesos. Cada empresa, incluso sus maquiladores, pues a veces hasta reacios en entregar la información, porque
porque voy a entregar mi información para otra maquiladora, etcétera, ¿no? Sin embargo, es un requisito que pide la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Bueno, en el fondo lo que creemos es que no es lo mismo ir a un IMEX que dices que vas a importar tantas toneladas de X material para su producción y luego retorno al extranjero, cuando nada más tienes un personal, una persona o dos o tres, y resulta ser que el proceso productivo, que dicho sea de paso y le pongo en paréntesis, la Secretaría de Economía sí se fija en la cantidad de empleados que vaya en función al proceso productivo que se está entregando y al tonelaje o la cantidad que ustedes están informando en otro documento aparte de la fe de hechos que van a importar. Entonces, todo tiene que estar muy bien soportado. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pide la Secretaría de Economía? Que el fedatario vea que sí hay gente trabajando, que estemos tomando fotos de ellos trabajando. En un inicio, cuando no había criterio, y a mí me tocó, bueno, pues, eran 5 de 6 empleados, los pones todos en tomar la foto para el Face, como diríamos, y no pasaba nada. Y pasaron las fedechos, no hubo observación por parte de ellos. Sin embargo, dentro de las primeras fedechos que nos tocó hacer, eso fue por julio, me tocó en una empresa muy grande. Obviamente, eso de tomar fotos en forma conjunta, sacarlo de sus áreas de trabajo, era imposible en esa empresa. Manejaban maquinaria pesada que era imposible descuidar. Entonces, justificamos en ese momento que era imposible juntarlos, pero tomé fotos de gente trabajando, lo cual luego coincidió que era el criterio de la Secretaría. Lo que quieren es verlos trabajando, tampoco que se pongan para la foto a trabajar. Simplemente es importante que naturalmente el fedatario esté tomando fotos durante el proceso para que vean que sí hay ahorita te contesto, Martita. En el caso de cómo soportar, aparte de las fotos, es importante agregar el SUA o el pago del SUA, para acreditar que sí están en el Seguro Social, que son los empleados, que son la cantidad de empleados. Nos ha tocado ver nóminas de 3,000 empleados, obviamente se agrega una parte o se agrega la parte de los trabajadores que están involucrados al IMEX. O cuando es toda la empresa IMEX, pues se agrega toda. O sea, no hay que escatimar en hojas porque cualquier duda que tenga la Secretaría no va a escatimar en rechazar el trámite o en pedir información complementaria. Y volver a hacer otra fe de hechos complementaria, entonces ya entramos en un retrabajo. Lo que se pueda dar, lo que se pueda incluir, lo que se pueda aportar a la fe de hechos, sin que esto tampoco sea ya tratar de buscar un equilibrio entre el volumen de la fe de hechos con la información que se otorga. Adelante, traten de no limitarse en ello. En caso de que la empresa, en lugar de tener contrato directo, los tenga registrado en el IMSS directamente, sea a través de un tercero, bueno, tiene que acreditarse con un contrato de outsourcing, de prestación de servicios, y se recomienda, y también, pues, agregar el SUA, ¿no? Es más, no se recomienda, lo está pidiendo, para acreditar que existen, no es nomás un contrato, es saber que sí están los trabajadores totalmente en regla y registrados para efecto del Seguro Social y los cumplimientos laborales, ¿no? El SUA se recomienda que sea lo más reciente posible y las fotografías, como les comento, de trabajadores trabajando en sus puestos de trabajo. Y hay un ejemplo del SUA y de un cliente trabajando. Me regreso. Marta, aquí ven, cuando se está preparando una solicitud para la autorización del IMEX, te piden la capacidad instalada. Sin embargo, generalmente las empresas necesitan el IMEX para poder importar sus maquinarias en temporal, que es lo que se pone en la fe de hechos en estos casos. Cuando son trámites preparatorios, las fe de hechos vienen prácticamente sin maquinaria y se manifiestan en ese sentido, porque no la han podido importar. Y a lo que tengo entendido, y ahí los expertos en comercio exterior no me dejarán mentir, que como quiera se autoriza el IMEX para efecto de que empiece con su capacidad, con sus trámites, ¿no? Entonces, en las fe de hechos, lo que no existe, no lo podemos dar fe, pero sí documentar o sí manifiesta la prueba legal de la empresa que solicita a uno de la fe de hechos, pues precisamente eso, que están en etapa preoperatoria, que para esos efectos quieren dar de alta el domicilio.
Gracias, Alberto. Al final vienen los datos. Gracias por tu mensaje. Ok, vamos ya muy avanzados. Prácticamente vienen dos temas importantes que son muy socorridos por las empresas maquiladoras. Uno es el tema de los submaquiladores. Son etapas de procesos intermedios para el proceso productivo. Como les comenté hace un momento, el producto sale de sus domicilios, cosa que si no es para exportación no debería salir. Entonces va a salir a un submaquilador, a un proveedor de un servicio o de manufactura para que les haga ciertas mejoras o ciertos aditamentos al proceso intermedio, ¿no? Lo que normalmente hacemos es que el solicitante de esa fe de hechos pues, es el maquilador principal. O sea, vamos, quien lo quiere dar de alta ese es su maquilador, pues es la empresa maquiladora o la empresa IMEX principal es la que tiene la necesidad de poder tener la autorización de sacar ese producto IMEX a un tercero, ¿no? Entonces, recibimos la solicitud de esa empresa IMEX. Ha habido muchos casos que nos solicitan empresas submaquiladoras y nos dicen, yo quiero solicitártelo directamente porque yo le doy su maquila a muchas empresas. Bueno, está bien, lo hacemos con mucho gusto. Francamente, no sé el éxito que pudieran tener si lo hacen directamente. Es posible que sí lo puedan hacer. Sin embargo, cuando entramos en el tema del proceso productivo, habría que ver cómo lo empatan para efecto de que sea consistente con sus maquiladores con los cuales se quieran registrar. Y esto lo comento ¿por qué? Porque cuando sea un submaquilador corremos nosotros todo el proceso de las submaquilas, perdón, todo el proceso de la regla. ¿Para qué? Para que no quede duda a la Secretaría de Economía que el proceso se va a dar de submaquila y se va a llevar a cabo. Cuando entramos en el tema del proceso productivo, se incluye el proceso productivo de esa submaquila, es decir, si llega una parte en proceso intermedio, ¿sí? A esa submaquila para que le hagan 3 perforaciones, para que le hagan un barniz especial, porque luego después de ese barniz se regresa al maquilador principal para continuar con su proceso productivo. Es importante que ese proceso intermedio esté bien delimitado con las mismas características que vimos hace rato, ¿sí? Y aún más, un criterio muy reciente de economía es que no nomás es eso, sino que también la Secretaría de Economía quiere estar seguro de que ese proceso intermedio del submaquilador esté bien definido y sea realmente una submaquila, no una maquila total, ahorita lo explico. Entonces pide que también se incluya un proceso productivo macro de la empresa principal para identificar qué es lo que quiere evitar la Secretaría de Economía. Que la empresa IMEX principal, ¿sí?, no le estén maquilando el 100% de la producción a través de un submaquilador. Sí, o sea, yo le entrego toda la materia prima a un submaquilador, él me hace todo el producto, me lo regresa y lo devuelvo al extranjero. Porque entonces nada más estamos intermediando y básicamente no es el sentido de una submaquila. Lo que quiere la Secretaría de Economía es, tú me pediste el IMEX, tú tienes el proceso de producción de este producto en particular, de esta autoparte, etcétera, pues tú la haces en un porcentaje importante y el submaquilador la va a hacer nada más en una partecita. Entonces, si tú le pides la parte, el 90, el 100% de esa submaquila, el submaquilador, pues realmente el submaquilador es un maquilador. Entonces, es importante tenerlo identificado. Y como tip, que no lo han dicho de boca en boca, no viene en la regla, pero sí es importante que el submaquilador esté plenamente constituido, tener una opinión positiva del SAT para efecto de que esté en orden en temas fiscales. Como lo dije hace rato, cumplir con todos los requisitos previstos por el IMEX para el efecto del maquilador. Y solicitarlo principalmente es nuestro criterio y lo que hemos trabajado y nos ha funcionado, que el solicitante sea el maquilador principal. Ok, consideraciones técnicas. Este ha sido un dolor de cabeza para todas las empresas. ¿Por qué? Porque el trámite de IMEX, incluso PROSEC, que es la misma fe de hechos, lo tienen que subir a través de un proceso, de una plataforma llamada Busem, y te dan solamente ciertos campos, creo que ya lo ampliaron a 5 campos de 3 megas y creo, no sé si a 10 incluso, ya ha habido algunas adecuaciones y mejoras para subir toda la información, entre ellas la fe de hechos. Sin embargo,
aquí entramos en qué es lo que tenemos que hacer, porque al momento de escanear la fe de hechos, que la piden que sea lo más nítida posible, con 300 dpi para al momento de escanear, resulta ser que son fe de hechos de 150 megas. Entonces, nunca te va a alcanzar un archivo. Entonces, dieron ciertas sugerencias técnicas para efecto de que la empresa pueda subir la fe de hechos, escanear o imprimir la fe de hechos, o de la fe de hechos, escanear 2, 4 páginas por hoja en PDF, escala de grises a 8 bits de profundidad. La resolución de 300 puntos por pulgada sí son muy estrictos en ese sentido, para que no busquen eficiencia en el tamaño escaneándolo en 150 o en 200. Tiene que ser 300. Para efecto de que tenga menos tamaño el archivo, que sea sin OCR aplicado, las hojas en blanco, eliminarlas, y el tamaño máximo del archivo debe ser 10 megas. Entonces, creo yo que ya hay más campos habilitados en el BUSEM, y en base a que no pasen de 10 megas, pues yo creo que ya pueden subir con mayor facilidad las PDFs. El nombre del documento debe ser corto y sin símbolos, y enviar el acuse BUSEM al fedatario público para que envíe el acta por correo a la Dirección de Comercio Exterior. Aquí hago un paréntesis. Nosotros ya por procedimiento, cuando el primer testimonio lo expedimos, ya para entregárselo al cliente, lo escaneamos antes. Ya nosotros ya lo tenemos separado por archivos de 10 megas, y nosotros tenemos una ventaja como fedatarios. Nosotros no tenemos que subirlo por ningún archivo, ningún BUSEM. Nosotros lo que tenemos, nosotros no necesitamos subirlo a ninguna plataforma. Lo único que sí necesitamos como parte del servicio, lo que nos pide Economía, es cuando suba la empresa el trámite ante la Secretaría de Economía al BUSEM, se expide un acuse de recibo con un folio de 25 dígitos. Esos 25 dígitos y ese acuse, compártanselo a su fedatario público que les dio el servicio, para que el fedatario público, escaneada el acta en los archivos suficientes, siempre y cuando para que sean archivos de menos de 10 megas, mande a esta dirección de correo electrónico, y por ahí hay otro correo que están compartiendo porque ya parece que se les saturó. Eso me acabo de enterar ahorita en la mañana. Mande el fedatario público la cantidad de correos necesarios enumerados. Si salieron 25 archivos, que me ha sucedido, mandar todos los archivos menos de 10 megas, y es correo 1 de 25. El fedatario público pone el nombre de la empresa, el RFC de la empresa y el número de folio, ¿sí? Y ya lo manda a Economía. Siempre la sugerencia ha sido que se mande el mismo día del acuse de recibo. La verdad es que me han llegado acuses ya muy tarde, por obvias razones no se manda, lo mando al día siguiente y no había ningún problema, pero por cuestión de lógica, de la logística operativa, pues sí es mejor que se vaya el mismo día, ponerse de acuerdo con su fedatario. ¿Para qué? Para que si llega el mismo día el acuse de recibo de BUSEM, el trámite en BUSEM, pues el mismo día llegue el correo y el tramitador lo puede encontrar mucho más fácil. Oye, en la base de datos reciben correos de todas partes de la República, lo cual es un correo electrónico, yo creo que un poco difícil de administrar. Entonces es importante que se identifique. Y en el correo, en el subject, sí ponerle el número de folio para que se siga identificando con mayor facilidad. Darle todas las facilidades al analista que está atrás de Economía. Lamentablemente, lo que yo tengo entendido, yo no doy el trámite de registro de email, yo nada más doy el servicio de la fe de hechos. Lo que tengo entendido es que no sabes quién está atrás, no sabes quién es el analista, y no puedes cabildearlo, no puedes irlo a visitar, simplemente todo está en México, está centralizado. Ahora, haciendo un paréntesis, sobre todo, a ver, Edgardo, no entendí el proceso. La empresa debe mandar la fe de hechos por BUSEM, y aparte el fedatario debe mandarla a la Secretaría de Economía. Así es, afirmativo. No se exenta a la empresa el que se suba la fe de hechos al BUSEM. Lo que se le permite a la empresa es que le baje la calidad que sean en 4 páginas, en 4 hojas por una página escaneada, etcétera. O sea, sí le da ciertas facilidades para que puedan subirlo con mayor facilidad. Sin embargo, no los exhibe.
tiene que ser los dos al mismo tiempo. ¿Y esto por qué? Porque si no lo manda el fedatario público, no lo da por bueno la Secretaría, lo rechaza, y lo he visto. Me sucedió en alguna ocasión. Ha habido casos en los que a uno hace una fe de hechos, ya a uno no le mandan el folio. Mientras a uno no le manden el folio, no lo puede uno mandar a la Secretaría de Economía. Y no lo hacen a veces las empresas porque desisten del trámite y no pasa nada. Entonces, no es un pendiente que tenga que hacer el fedatario, sino se activa ese pendiente hasta que la empresa lo busque a uno dando el folio. Bueno, bajo ese tenor, una empresa no me mandó el folio, regresa conmigo 3 semanas después y me pregunta que por qué no lo mandé. La verdad es que no había una evidencia, no había un correo en el que me hayan mandado el número de folio para yo mandarlo. Por eso yo no los puedo corretear, también es un tema de la empresa. Entonces, sí es importante que se le mande al fedatario y confirmar que lo reciba. La verdad es que cuando a mí me manda el número de folio, como yo ya tengo preparados los archivos, ya parte de mi proceso en estos FEDEchos IMEX, ya es escanear antes de entregar y separar por menos de 10 megas, archivos de menos de 10 megas, toda la fe de hechos, ya no me mandan el correo y en ese momento, en ese mismo día se va. La verdad es que es un proceso relativamente sencillo, nomás llevando un control de lo mismo, ¿no? Ahora, un paréntesis, lo que nos han comentado hasta ahorita con la contingencia sanitaria es que los sistemas siguen funcionando. Hay guardias para que no haya alguna restricción. Ayer salió un decreto, no sabemos cuáles son las consecuencias, si va a haber alguna situación diferente, pero hasta ahorita no hemos recibido una indicación de que se vayan a suspender los servicios de los sistemas en Bucem. Por eso es importante que si hoy por hoy tienen un trámite, incluyanlo. Denle seguimiento y trátenlo de subir. Contacten a su fedatario para que mande los correos si es que está hecha la fe de hechos. Y si no, bueno, vean la manera, ¿no? En el caso de los fedatarios públicos, los federales, no tenemos una indicación diferente y pues hay que seguirle dando. Sé que en algunos estados ya está alguna restricción en cuanto a prestar el servicio, como es el caso aquí en Nuevo León a los notarios. Sin embargo, si por alguna razón el notario ya les hizo la fe de hechos, el trámite esto puede continuar sin problema. Digo, obviamente el notario tiene que estar de acuerdo en ello, de que pueda ir a firmar, etcétera, el acta o la fe de hechos que ya haya elaborado, ¿no? Y como parte ya de los puntos finales, y estos parecieran muy simples, pero son complicados, y por eso los pongo así de simples para tratar de externar lo que me ha tocado ver. ¿Cuáles son los principales errores y omisiones? El primer punto es el desorden en la información. Nos tocó pagar un poquito la cuota de experiencia en este tipo de hechos cuando vemos que no nos hablaban para llevar a cabo la fe de hechos, tratábamos de tener todo en orden, sin embargo íbamos a la fe de hechos y resulta ser que no tenían las facturas de la maquinaria, no tenían un inventario de lo que se iba a llevar a cabo, no tenían en claro cuáles son las fracciones arancelarias que sean de las importaciones temporales, porque a lo mejor sí, pero a lo mejor no se ocupa. Entonces, el primer error que una empresa puede tener para llevar a cabo una fe de hechos es tener un desorden en la información. Por eso es bien importante, bien importante que antes de llevar la fe de hechos se tenga un orden. Es más, digo, yo por experiencia personal, yo ya no salgo a una fe de hechos si no hago una revisión previa de que todo esté en orden. Porque aún estando en el lugar puede haber alguna situación, alguna duda, alguna inquietud que en ese momento se tenga que solventar, ¿no? Entonces, sí es importante, muy importante ese concepto. Que mal identificado la mercancía, que la mercancía esté mal identificada, que se señale una fracción arancelaria cuando era otra, ¿sí? Entonces es importante que, que se identifique plenamente, que no haya dudas, porque por lo mismo, o sea, el IMEX que tú vas a darle sobre una materia prima a importar temporalmente, te van a parar por esa materia prima. Entonces, si vas a hacer eso, vas a tener que tener bien identificado. Si vas a ampliar y vas a utilizar otra mercancía diferente, pues tendrás que incluirla y hacer otra fe de hechos, hacer otro trámite, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que lo tengan identificado.
El error, otro error o otra omisión o otra situación, inclusive no es un problema a veces generado por el propio usuario, contribuyente o cliente, es tener identificado el domicilio. Ha habido muchos casos donde por modernidad catastral, modernidad de las vialidades, han cambiado los códigos postales por el crecimiento mismo de las ciudades, donde antes pues era el código postal, puede inventar un número, 34.328, era toda esta zona de Santa Catarina, y incluía Santa Catarina y casi llegando a García, ¿no? Resulta ser que por el crecimiento de la ciudad ya separaron en varios parques industriales, donde ciertos parques industriales van a cambiar su código postal, ahora van a hacer esto, otra zona va a ser esta, y la código postal original pues ya se quedó nada más reservado nada más a una partecita pegado más a la mancha urbana. Ese código postal diferente que puedas tener en el documento del SAT, en el acta de establecimiento del SAT, con el contrato de arrendamiento, y que lo tengas en un IMEX registrado antiguamente, con esa confusión te pueden generar una duda, una inquietud la Secretaría de Economía y rechazar el IMEX. Nos pasó apoyar a un cliente urgente para una fe de hechos, donde precisamente por esa situación generaron dos oficios con diferente código postal, pero siendo la misma planta. Históricamente, eso fue desde cuando todavía era Pitex, ¿no? Entonces, se fue arrastrando este problema, que cuando lo quisieron resolver con la Secretaría de Economía, quisieron aclarar, oye, voy a ya ajustar, eliminar uno, tener otro y nada más, pues tener el correcto, ¿no? Ya el IMEX correcto, el más actualizado con el domicilio correcto, y Secretaría de Economía dio de baja los dos. Entonces, imagínate una maquiladora de 3,000 empleados sin el programa IMEX, las consecuencias fueron, pues, económicamente muy graves, ¿no? Entonces, sí es importante que esté bien identificado, porque si hay alguna duda, al momento en que se dé la fe de hechos, se puede ir la fe de hechos así como ustedes se lo entreguen al fedatario. El tema es que cuando llegue a la Secretaría de Economía, tendrá una observación. Es un tema que siempre vigila, ¿no? Y el último tema, el último punto, los principales errores y omisiones. El hecho de que vaya al fedatario público no se puede asumir que ya pueden operar. Y lo digo por lo que comenté a mediados de la presentación. No el hecho que haya ido un fedatario público significa que ya pueden operar. ¿Por qué? Porque van a seguir estando fuera de la norma, fuera del IMEX autorizado. Se puede considerar contrabando si sacan material, si opera un IMEX fuera de domicilio, etcétera. Entonces, yo sé que muchas veces las empresas tienen una presión económica y seguramente ahora va a haber más con la recesión que nos espera. Que necesitamos urgentemente empezar a operar. O sea, no hay de otra, ya tenemos contratado al personal, ya las ventas ya se tienen que ser, ya tengo las ventas amarradas, no puedo parar producción y la importación temporal la hago por este domicilio, aunque se vaya al domicilio de a 2, 3 kilómetros de distancia o al lado, ¿no? Pero es diferente. Puede haber mucha presión económica, pero hay consecuencias legales. O sea, si la autoridad puede llegar a visitar, que tengo entendido si hay visitas sorpresas, les va a caer. Entonces, y les puede dar de baja el IMEX con otras consecuencias inclusive de carácter penal. Entonces, traten de documentar bien esa parte. Entre más rápido tengan la información, más rápido hagan la fe de hechos y más rápido inicien su trámite, más rápido van a tener el IMEX. Lo importante es que tratar de que sea la primera, ¿no? Que no pidan requerimientos. Es muy común que pidan requerimientos, sí es muy común, pero entre más completa venga esa fe de hechos, más completa la información complementaria adicional que ustedes tienen que hacer en cada uno de sus trámites vaya, más fácil sale la fe de hechos. Es muy común que vengan requerimientos al 10º día, que es el tiempo límite que tiene la Secretaría de Economía, es lo que me han comentado algunos asesores de comercio exterior, donde al 10º día, en lugar de tener una respuesta, piden más información, pues para no dar una respuesta y seguir con el análisis y a ganar un poquito más de tiempo. Pero al final de cuentas, pues, la otorgan o la rechazan. O sea, esa es la consecuencia final. Y pues bueno, no sé si hasta ahorita de todos los temas, este es el último que traía en la presentación. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud.
Ok, veo que están escribiendo. Gracias. Fabiola, sobre la afirmativa ficta, en la práctica es recomendable si hacerla valer en caso de que la autoridad no resuelva dentro de los 15 días. Te soy franco, no sabría darte una respuesta. El tema en materia aduanera, no sé si aplique la afirmativa ficta. Lo que sí es un hecho es que si no tienes tu oficio IMEX autorizado, no estás protegido para el caso para importaciones temporales. Entonces, a simple vista pudiera ser que no aplique, ¿no? En este caso en particular, el tema específico para la fe de hechos, pues es indistinto, ¿no? Sí tendrías que a lo mejor consultarlo un poquito más a fondo, ver más a detalle la ley en ese tema, ¿no? Ana Karina, sí, si se rechaza el trámite se puede volver a presentar, sí, sin problema. El único tema es que si es muy reciente aquí hay varios temas. Hay muchos rechazos donde la fe de hechos no tiene nada que ver, y me ha tocado. O sea, realmente piden más información y la fe de hechos no la tocan, ¿verdad? Pero como quiera, el cliente actualiza esa información y la vuelve a incluir con la misma fe de hechos, se genera un nuevo número de folio y nos tienen que pedir a los fedatarios volver a mandar el correo. Sí, o sea, ese es un apoyo que tendremos que mandar, pero sí se puede volver a tramitar. El problema va a ser que si en la fe de hechos viene con información equivocada porque se le dio mal al fedatario público, porque la fe de hechos le falta alguno de los elementos que vimos durante la presentación, entonces sí tendría que hacerse una nueva fe de hechos. ¿Sí? Porque si le vuelves a mandar, pues lo vas a mandar, te la voy a volver a rechazar porque viene el mismo error que ya te identificó la autoridad. Error, omisión o solicitud. ¿Verdad? Me tocó que me pidieran que agregara una información que no viene en la regla. Se hizo una fe de hechos complementaria porque no requería, además, así lo decía abiertamente, hacer una fe de hechos complementaria para incluir X datos. Realmente se hizo la fe de hechos muy simple, muy rápida, no corrimos todo el proceso de verificación y el trámite ya se autorizó. Sin embargo, si viene un error o una omisión en la fe de hechos, ya sea porque no se incluyó en la fe de hechos o porque la información que se le otorgó al fedatario en ese momento no era la adecuada, entonces lo más recomendable es haz una nueva fe de hechos con el costo de esto que te pudiera implicar adicional, pero vas más a la segura, ¿no? En tu trámite. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Ok. Miguel. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy, muy claros los conceptos que nos estás presentando. Agradecerte pues, haber aceptado la invitación para impartir este webinar. Igual a todos los participantes en nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, darles las gracias por su atención y invitarlos a los demás webinars que estamos haciendo. Habrá algunos, como ustedes saben, que tenemos casa llena en la plataforma. Vamos a estar haciendo otros nuevos webinars. Algunos de estos quizás los estaremos repitiendo para aquellos que no alcanzaron algún lugar. Entonces, para que por favor estén pendientes de todas las redes de la facultad y pues, la facultad basado en todo su en todo lo que es en sí, pues puesta para que en estos momentos del coronavirus, pues estar abierta a la sociedad para compartir con ustedes en estas circunstancias los temas que nos interesan. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Muchas gracias, Miguel. Gracias a la facultad y gracias a todos por escucharnos.